Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Diego, Bárbara, ¿cómo están? Bueno, chicos, parte farmacológica, ¿sí? De sistema digestivo nos habíamos quedado en vómitos, ¿no? Sí, porque lo anoté. Bien, ¿qué son los vómitos? Arrancamos por eso. Denme un segundo. Que me ocurre esto. Se refiere. Acá. Bien. Los vómitos también los podemos encontrar con el nombre de emesis, ¿sí? Es la expulsión esa que es espasmódica y es violenta del contenido del estómago a través de ¿qué? De la boca, ¿sí? Para lo que es el tratamiento, se emplean ¿qué? Antieméticos, que se utilizan para ¿qué? Para el control de los vómitos, también reducen lo que son las náuseas y la frecuencia de los vómitos. ¿Bien? Mayormente son usados estos antieméticos en forma conjunta con citostáticos, que es una sustancia que demora o detiene el crecimiento de las células, también las células cancerosas. Bien, no es que las destruyen, sino que trabajan en conjunto para ellas. Bien, esa sustancia lo que hacen es que impide el crecimiento de los tumores y la diseminación, perdón, de los mismos. También se utiliza en forma conjunta los antiméticos con los anestésicos opioides. Bien, una cosa a tener en cuenta, cuando una persona se intoxica, ¿sí? Tiene una intoxicación, no es recomendable para nada, eh, ¿cómo sería? Ejercer, no, imponer el vómito, ¿sí? O provocar el vómito. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de asfixia, ¿sí? En ese caso. Con respecto a los nombres genéricos, más que nada, los más comunes, tenemos la metoclopramida, que es un antiemético y es un proquinético, ¿sí? Son medicamentos utilizados ¿para qué? Para mejorar el tránsito intestinal, también para mejorar la velocidad del vaciado, de la función de los esfínteres. Bien, también este medicamento posee acción antidopaminérgica, ¿sí? Eh, en lo que es el hemisferio central y periférico. Bien, lo que hace esto, el metoclopramida, es que controla las náuseas y los vómitos, como por ejemplo esos vómitos y náuseas que nos provoca a las mujeres el embarazo, cuando tenemos migraña, ¿sí? Por ciertos fármacos también. ¿Bien? Y por otro lado, en dosis un poco más elevadas, lo que hacen es que controlan los vómitos provocados ¿por qué? Por quimioterapia o por radioterapia. ¿Bien? Suelen usarse también mucho lo que son los estudios radiológicos del tubo digestivo, ¿sí? Y para controlar lo que es el hipo. ¿Bien? Bien, por otro lado tenemos la domperidona y la simeticona que funciona con una asociación medicamentosa que es de acción que conjunta. ¿Bien? Lo que hace es que bloquean que los receptores dopaminérgicos de las neuronas de la zona gatillo del vómito. ¿Sí? Por otro lado tenemos el ondasartán, que es un antiemético, o sea, que impide el vómito o evita el vómito. ¿Bien? ¿Sí?
Por otro lado, podemos también encontrar otras fórmulas que se utilizan, como es el clebropide, perdón, que también es antimético, ¿sí? El cisapride también es un fármaco procinético, o sea, son medicamentos utilizados para ¿qué? Para el tránsito intestinal, para mejorar la velocidad del vaciado y también para las funciones del esfínter, ¿sí? Mayormente este se utilizó para las enfermedades por reflujo gastrointestinal, ¿sí? Y por último tenemos el masopride, que es un gastrocinético, que son aquellos que actúan sobre la actividad motora del estómago, es un regulador y un activador también de la motilidad digestiva, ¿sí? Entre los nombres comerciales tenemos el más conocido, el Reliberan, ¿sí? Sabemos que el Reliberan también viene sublingual, ¿sí? El Gastridin también es muy conocido. Por otro lado, tenemos lo que son los antiespasmódicos. Los antiespasmódicos pertenecen a un grupo de fármacos que actúan sobre el músculo liso intestinal, ¿sí? Y lo que hace es que esas sustancias hacen que previenen o interrumpen el espasmo, ¿sí? Por un lado tenemos el cólico. El cólico es un espasmo y consigo trae dolor, ¿no? Sí, es un tipo de dolor abdominal que va variando de intensidad en el tiempo, ¿sí? Es un síndrome entonces que está caracterizado ¿por qué? Por el dolor abdominal. Hay varios tipos de cólicos, vamos a nombrar los más frecuentes, como son los cólicos biliar, ¿sí? Que es un dolor paroxístico, ¿sí? Es un trastorno neurológico genético y poco frecuente. ¿Bien? Es entonces un dolor paroxístico en donde, en el hipocondrio, ¿sí? O en el epigastrio derecho. El epigastrio derecho lo podemos encontrar en la región superior del abdomen. ¿Bien? Muchas veces estos cólicos biliares pueden ir acompañados con vómitos y náuseas. ¿Bien? Por otro lado tenemos el cólico, ahí está, el cólico nefrítico, ¿sí? Que se produce a nivel del riñón, los cólicos ováricos, ¿sí? Que pueden ser producto de algunas enfermedades del ovario, y los cólicos del lactante, que es un dolor bastante agudo, ¿sí? En la parte abdominal, ¿sí? Que sufren más que nada quienes, los recién nacidos. ¿Bien? Entre los nombres genéricos más comunes podemos encontrar la camilopina, ¿sí? Y la dipirona. ¿Bien? Es antiespasmódico. Es un analgésico la dipirona. ¿Sí? ¿Sirve para qué? Para el tratamiento de las dispepsias. ¿Se acuerdan lo que era la dispepsia? Es un dolor de estómago no ulceroso. Y también se utiliza ¿para qué? Para la disquinesia, que es el movimiento o velocidad del aparato digestivo irregular o de distintos en diferentes tramos. ¿Bien? La camilofina y la dipirona se usan para espasmos del tracto gastrointestinal, biliar. ¿Bien? Por otro lado tenemos la iopsina, que es un antiespasmódico, o sea, pertenece al grupo de fármacos que actúan sobre el músculo liso del intestino, ¿sí?
Es muy conocido y es bastante utilizado y se utiliza para tratar ¿qué? Espasmos y también para prevenir los producidos por estudios radiológicos. Mayormente esos estudios radiológicos que hacen que tengamos espasmos son los estudios radiológicos que se hacen por medios de contraste. ¿Sí? ¿Bien? Mayormente las presentaciones, no mayormente, todas las presentaciones de dioxina vienen en comprimidos que son recubiertos. ¿Sí? Bien. Por otro lado, tenemos la hematropina, que es un anticolinérgico que está presente como metibromuro de hemotropina, ¿sí? Lo que hace es que bloquea la acción de la acetilcolina, ¿sobre qué? Sobre el músculo liso y sobre las secreciones exócrinas. ¿Bien? Por otro lado, tenemos el clonixadato de lisina y el propinox, ¿sí? Que es una combinación de analgésico con ¿qué? Con un espasmódico, lo que hace que relaja el músculo liso. También disminuye lo que es el tono muscular, la amplitud y la frecuencia de las contracciones. ¿Bien? Bien. Por otro lado tenemos el fluoroglicinol y el trimetoxiesenos, que el primero, el fluoroglicinol, es un antiespasmódico que lo que hace es que actúa disminuyendo que las contracciones en sí del músculo liso. ¿Sí? ¿Bien? Estos dos fármacos son muy selectivos, más que nada en la parte de los uretres, del útero y del tracto biliar, ¿sí? Y por otro lado tenemos el trimetoxibenceno, que es un derivado del fluorouracil, ¿sí? Que el fluorouracil es un sólido que es incoloro, que se utiliza en la síntesis de productos farmacéuticos y también en explosivos. ¿Bien? Bien, entre los nombres comerciales más comunes tenemos que la buscapina, ¿sí? La buscapina podemos encontrarla en con varios nombres. Tenemos la buscapina común, la buscapina FES, la buscapina compositum, ¿sí? Por otro lado tenemos la paratropina. Bien, la paratropina también la podemos encontrar como paratropina compuesta, paratropina antigas, el Sertal, ¿sí? Sertal compuesto, Sertal forte, perlas, entre otras. Esas tres son las más conocidas: Sertal, paratropina y la buscapina, ¿sí? Por otro lado tenemos el meteorismo. El meteorismo, ¿se acuerda que era ese aumento de gases en el tubo digestivo? ¿Sí? Entre los nombres más comunes, o sea, nombres genéricos más comunes, tenemos el carbón activado, ¿sí? Que tiene efecto que antigas, porque tiene propiedades absorbentes. ¿Bien? Por otro lado tenemos la pancreatina, la dimeticona y el ácido dihidrocólico, que tienen efecto que colérico, aumenta la disposición de las sales biliares y también tiene efecto colágeno, que estimula que la contracción, ahí hay un bichito, la contracción vesicular. Bien, y se usa mucho esto ¿para qué? Para el tratamiento de dispepsia. Son laxantes.
¿sí? Por otro lado, tenemos el ácido dehidrocólico, la domperidona y la simeticona, que son 3 fármacos que son utilizados ¿para qué? Para la prevención y también para el tratamiento de la flatulencia, ¿sí? Se utiliza también para la disminución, obviamente, de gases en lo que es el tubo digestivo, ¿sí? Entre los nombres genéricos más comunes tenemos, por ejemplo, el factor AG. El factor AG viene en diferentes versiones. Tenemos factor AG antiácido, factor AG 200, ¿sí? El forte, el pediátrico. Bien, por otro lado tenemos que la milanta, que también es conocida, milanta gas, milanta plus, milanta 2, y la paratropina antigas, ¿sí? Los siguientes son que las hemorroides. ¿Se acuerdan que las hemorroides era ese proceso inflamatorio anorrectal? ¿Bien? Y que pueden salir estas hemorroides por alguna mala fuerza, puede salir por algunos medicamentos. ¿Bien? Entre los nombres genéricos más comunes y los más utilizados es, por ejemplo, la lidocaína, ¿sí? Que son anestésicos. Por otro lado, tenemos la lidocaína, se utiliza más que nada para las hemorroides externas, ¿no? Por otro lado, tenemos a la cortisona, ¿sí? Que son todos corticoides. Ahí está. Por otro lado, tenemos la triamcinolona, que también es un corticoide que se utiliza ¿para qué? Para tratar la inflamación y ese dolor, ¿sí? Es un tratamiento que es un tratamiento local. ¿Bien? Por otro lado, tenemos el ácido esteárico, perdón, el ácido oleico, ¿sí? El pantico, la vaselina medicinal, entre otros, que lo que tienen es que tienen principios activos que son humectantes, son lubricantes, ¿sí? Y favorecen lo que es esa mantención y la restauración de lo que es el tejido dérmico, que está afectado por las hemorroides. ¿Bien? Por otro lado tenemos el óxido de zinc, ¿sí? Que el óxido de zinc es un desinfectante local que se utiliza cuando uno tiene hemorroides. Y la última es el Roscus aculeatis, que son drogas que lo que hacen es que intentan producir la retracción del vaso, ¿sí? Ese que se ha roto. Aguántenme, ahí está. Bien, entre los nombres más comunes tenemos el anusol. El anusol también viene en varias versiones. Tenemos el anusol HC, ¿sí? El dúo, bien, el anusol A también. Por otro lado, el otro que es conocido es el mantus, ¿sí? Que se utiliza. Por otro lado, tenemos los antiinflamatorios intestinales, ¿sí? Que incluye que todas aquellas enfermedades que inflaman los intestinos, como es, por ejemplo, la colitis ulcerosa, ¿sí? ¿Se acuerdan que era una enfermedad intestinal inflamatoria crónica que provoca la inflamación del tracto digestivo? Sí, por favor. Otra enfermedad es la colitis, ¿sí?
Y la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn también es una enfermedad intestinal inflamatoria crónica que afecta lo que es el recubrimiento del tracto digestivo, ¿sí? Y dentro de los nombres genéricos más comunes tenemos el budesonida. El budesonida es un antiinflamatorio, es un glucocorticoide, que es de uso como oral, también viene inhalatorio y viene tópico, ¿sí? Se usa más que nada el budesonida para enfermedades antiinflamatorias específicas como es la enfermedad de Crohn, ¿sí? Por otro lado tenemos la mesalazina, ¿sí? Que es una sulfamida, es antiinflamatorio de la mucosa cólica, ¿sí? Y se usa ¿para qué? Para el tratamiento del empuje y el mantenimiento en la colitis ulcerosa crónica, leve o también moderada, ¿sí? Y el otro es la sulfasalazina, que también tiene acción antiinflamatoria y que se utiliza en colitis ulcerosa. ¿Bien? Entre los nombres comerciales más comunes tenemos el Suprimal, que es uno de los más conocidos, o el Azulfidine. ¿Bien? Bien. Por otro lado tenemos la parte farmacológica de la selección biliar, que tenemos los colágogos, los coléricos, los digestivos y los hepatoprotectores. Los colágogos lo que hacen es que provocan la liberación del depósito de la vesícula biliar. Los coleréticos aumentan la producción hepática de la bilis. Los digestivos son medicamentos que ayudan a estimular la digestión en sí, y los hepatoprotectores, esos nombres raros que por ahí se me mezclan, son ciertos medicamentos que intentan restaurar, estabilizar, proteger lo que es la integridad celular hepática, ¿sí? Bien, entonces cuando estos medicamentos se administran por vía oral, lo que hacen es que disminuyen la secreción biliar de lípidos y también reducen el contenido del colesterol de la bilis, ¿sí? Bien. Entre los nombres comerciales más comunes y el más escuchado es, por ejemplo, el Viletam. El Viletam viene, Viletam enzimático también. La hepatalgina, ¿sí? No sé si se acuerdan, bueno, la época de mi abuela vivía con la hepatalgina en la mano, ¿sí? Y muchas veces la tomaba así, por tomar. Cualquier cosa, hepatalgina. Dolor de estómago, hepatalgina. ¿Sí? Por otro lado, tenemos las fibras alimentarias, que son sustancias básicas en el proceso alimenticio y se encuentran en los alimentos de origen vegetal. ¿Bien? Como son las legumbres, las verduras, las frutas, los cereales. ¿Sí? Y estas fibras alimentarias se utilizan porque uno no puede asimilar, o sea, nuestro organismo no puede asimilar lo que son las enzimas, ¿sí? Para digerir ciertas frutas, verduras, legumbres, como dije antes, no pueden digerirla, entonces se administran fibras alimentarias. ¿Sí? Por otro lado tenemos los laxantes. Lo que hacen es que aumentan el ritmo intestinal.
¿sí? Y los laxantes lo que hacen también es una mayor frecuencia de las deposiciones, ¿sí? Bien, por otro lado tenemos los mucílagos, que son diferentes azúcares que en general llevan ¿qué? Ácido urónico, ¿sí? Y los enemas, que los enemas sabemos que se introducen por vía rectal, ¿sí? Y que son una cierta cantidad de líquidos que son con fines terapéuticos. ¿Bien? Entre lo que son los nombres genéricos y comerciales más comunes y más escuchados es, por ejemplo, el Dulcolax. El Dulcolax, viene el Dulcolax Perlas también. El Cirulax, ¿sí? Estos dos son laxantes, ¿sí? Bueno, hay un montón, tenemos vaselina líquida que también se utiliza, ¿sí? Muchas veces para ir de cuerpo. ¿Bien? Por otro lado, tenemos los gastrocinéticos, que son fármacos que son bastante nuevitos y que tienen su mecanismo de acción en que son prokinéticos. ¿Qué es prokinético? Es un grupo heterogéneo de fármacos que estimulan la contracción del músculo liso y también mejoran el vaciamiento gástrico. ¿Sí? Lo que hacen es que aumentan la presión del esfínter esofágico interior y de la peristalsis. ¿Se acuerdan lo que era la peristalsis? Es el proceso por el cual se produce una serie de contracciones y relajaciones, ¿sí? A lo largo de todo lo que es el tubo digestivo y los uréteres. Bien, los gastrocinéticos también favorecen que el vaciamiento gástrico, ¿sí? Bien, los gastrocinéticos se utilizan ¿para qué? Para la dispepsia funcional, para el reflujo gastroesofágico y para la gastritis crónica. Bien, y entre los nombres más utilizados tenemos el Reliberan o el Reliberan sublingual, ¿sí? El Efumón también es muy escuchado, ¿sí? Y por último tenemos los reconstruyentes de la flora intestinal, ¿sí? Que se utiliza para diarrea, para alteraciones en la flora microbiana intestinal, que son ciertos preparados farmacológicos que lo que hacen es que replican la flora intestinal que está alterada, ¿sí? Bien, y entre los nombres genéricos y comerciales más comunes tenemos el Floratil, el Bioflora también, ¿sí? Hasta ahí vamos, porque seguimos con temas nuevos, diabetes. Sí, profe, se entiende. Bien, denme un segundo que quiero abrir el campus virtual. Me equivoqué, abrí otra cosa. eh, para corroborarles, porque si no me equivoco ya tienen habilitada la validación 4, pero déjenme que lo corrobore para no mandarme, porque después les digo la validación tanto y hacemos lío. Sí, validación 4 está habilitada, trastorno del aparato digestivo y la parte farmacológica.
Solo de aparato digestivo, ¿sí? Bien. Entonces arrancamos tema nuevo, diabetes. Diabetes o la diabetes mellitus, que también la podemos encontrar con la sigla DM, ¿sí? ¿Se debe a qué? A la secreción anormal de insulina y también a grados variables de resistencia periférica a la insulina, que conducen a la aparición de ¿qué? De hiperglucemia. Bien, los síntomas iniciales se relacionan con la hiperglucemia, ¿sí? Con la polifagia, la poliuria, la visión borrosa. Bien, y tenemos complicaciones tardías, que son, por ejemplo, las enfermedades vasculares, ¿sí? La nefropatía, ¿sí? La nefropatía periférica, entre otras, ¿no? El diagnóstico en sí se basa en que en la medición de la glucemia. El tratamiento consiste más que nada en qué? En dietas, en ejercicio, en fármacos que producen la glucemia, como es la insulina, en los hipoglucemiantes orales, en los fármacos inyectables diferentes de la insulina. ¿Sí? Hay dos categorías principales de diabetes. Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Sí? Y los dos tipos de diabetes pueden distinguirse por una combinación de características. ¿Bien? Bien. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, gracias. Bien. Tenemos también, por otro lado, la edad de comienzo. Puede ser juvenil o puede ser adulto. ¿Sí? O también tenemos el tipo de tratamiento, dependientes de la insulina y no dependientes de la insulina. Bien, estos dos términos que dije, en realidad ya no se usa porque hay una gran superposición en lo que son los grupos etarios y los tratamientos entre los dos tipos. Bien, tenemos por un lado el compromiso en la regulación de la glucosa, o sea, la tolerancia a la glucosa anormal o la alteración de la glucemia en ayunas. ¿Sí? Entonces hay criterios de diagnóstico para la diabetes mellitus y la alteración de la regulación de la glucosa. Bien. Otra cosa que les quiero decir con respecto a la diabetes son las complicaciones. Una persona que pasó varios años de hiperglucemia que está mal controlada, pueden aparecer complicaciones, ¿sí? Más que nada complicaciones vasculares que afectan a los vasos pequeños, a los grandes vasos, ¿sí? Bien, tenemos entonces con respecto a complicaciones, tenemos las enfermedades microvasculares, ¿sí? Que es, por ejemplo, la retinoplastía diabética, que es una causa frecuente de ceguera en adultos. ¿Bien? Bien. Por otro lado, otra complicación es la nefropatía diabética, que es una de las causas más importantes de la enfermedad renal crónica. ¿Sí? Se caracteriza por el engrosamiento de la membrana basal, ¿sí? Por otro lado, tenemos otra complicación que es la neuropatía diabética, ¿sí? Que
se produce como resultado de la isquemia nerviosa causada por la enfermedad microvascular. ¿Bien? Bien, para no complicar, vamos a hacer la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es la ausencia de producción de insulina en el páncreas, debido a la destrucción autoinmune de las células beta. ¿Sí? La diabetes tipo 1 antes se conocía como diabetes juvenil, como insulinodependientes o dependientes de la insulina, lo que hace que el paciente no produce insulina debido a esa destrucción autoinmunitaria de las células beta pancreáticas. Bien, y eso puede desencadenarse ante una exposición ambiental en individuos con predisposiciones genéticas. Bien, esta obstrucción lo que hace es que avanza sin provocar síntomas durante muchos meses o años. ¿Sí? La diabetes mellitus tipo 1 aparece durante la infancia o la adolescencia y hasta hace poco tiempo era la forma, mejor dicho, de diagnosticar, se hacía mayormente antes de los 30 años. Pero más allá de esto, también aparece en adultos. ¿Sí? Algunos casos en sí de diabetes mellitus tipo 1 no parece, digamos, tener una base autoinmunitaria y se considera idiopático. ¿Bien? Por otro lado, tenemos la diabetes tipo 2, que es la resistencia a la insulina. En la diabetes tipo 2, que antes era conocida diabetes, conocida como de adulto o no dependientes de la insulina, lo que hace que la secreción de insulina es inadecuada porque los pacientes han desarrollado resistencia a la insulina. ¿Sí? La resistencia hepática a la insulina lo que hace es que inhibe la supresión de producción de glucosa hepática. ¿Sí? Y también la resistencia periférica a la insulina afecta a la absorción periférica de glucosa. Entonces, estas dos cosas dan lugar a la hiperglucemia en ayunas y a la postprandia. ¿Bien? En general, la enfermedad aparece en adultos y es más frecuente a medida que avanza la edad. ¿Bien? En adultos mayores, digamos, mayores de 65 años, los niveles de glucemia alcanzan niveles más altos después de la ingesta. ¿Sí? Más que nada cuando ingieren comida con alta carga de carbohidratos. Entonces, los niveles de glucosa tardan más en retornar a valores normales. ¿Sí? Más que nada, les dije que la diabetes mellitus tipo 2 era muy común en adultos, pero hoy en día hay mucha incidencia en los niños, o sea, es cada vez mayor, ¿sí? ¿Debido a qué cada vez mayor la diabetes mellitus en niños? A la epidemia de obesidad infantil. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Tenemos también otros tipos de diabetes. Hay una pequeña porción de los casos que están presentes por varios tipos de diabetes mellitus. ¿Sí?
Y la causa son, por ejemplo, condiciones que afectan al páncreas, como es la pancreatitis, los quistes, ¿sí? Por fármacos, ¿sí? Sobre todo los glucocorticoides, los betabloqueantes, ¿sí? Los antipsicóticos, ¿bien? Por otro lado, también otra causa son las endocrinopatías, como es el síndrome de Cushing, ¿sí? Y el embarazo también causa cierto grado de resistencia a la insulina en todas las mujeres, pero solo algunas pocas, digamos, desarrollan lo que es diabetes gestacional. ¿Bien? Bien, entre los síntomas más frecuentes de la diabetes mellitus es que la hiperglucemia, ¿sí? La hiperglucemia leve en lo que es diabetes temprana, mayormente es asintomática, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El diagnóstico puede retardarse hasta años, si es que la persona no se hace un cribado de rutina, ¿sí? Bien. Otra cosa, lo que son los síntomas de hiperglucemia también se pueden asociar con otras enfermedades como es la polifagia, pero el paciente no suele, digamos, preocuparse demasiado por el trastorno este de la polifagia, ¿sí? La hiperglucemia también la podemos asociar a ¿qué? A pérdida de peso, a náuseas, a vómitos, a visión borrosa, ¿sí? ¿Bien? Bien. Por otro lado, tenemos pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que, que se diagnostica cuando se presenta, digamos, hiperglucemia, que es sintomática, ¿sí? O otras veces cuando el paciente tiene una cetoacidosis diabética. ¿Bien? Bien, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se puede presentar una hiperglucemia sintomática, ¿sí? Mayormente no tienen síntomas y la enfermedad se detecta durante el examen de rutina. Bien, en otros casos los síntomas iniciales son los de las complicaciones ya de la diabetes. Bien, muchas veces en algunos individuos lo primero que aparece es un estado de hiperglucémico hiperesmolar, ¿sí? Más que nada en esos momentos o esos periodos de estrés o de compromiso del metabolismo de la glucosa por fármacos como son los corticoides, ¿sí? ¿Cómo se diagnostica la diabetes mellitus? Se hace glucemia en ayunas, ¿sí? También se hace hemoglobina glucosilada y en ocasiones se hacen pruebas de tolerancia oral a la glucosa. Bien, con respecto a el tratamiento de la diabetes mellitus, primeramente dieta y ejercicio, ¿sí? En la diabetes tipo 1, insulina. Y para la diabetes mellitus tipo 2, hipoglucemiantes orales, antagonistas de los receptores del péptido, semejantes al glucagol, y que es inyectable, insulina o una combinación de estos. Para lo que es la prevención, o para prevenir, mejor dicho, complicaciones,
Se utilizan a menudo bloqueantes del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? Y también se utilizan estatinas. Bien. Entonces, el tratamiento en sí, en general, de la diabetes para todos los pacientes, lo que implica es que un cambio en el estilo de vida, o sea, incluido dieta e incluido ejercicio. También que el control, ¿sí? El control que sea apropiado de los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque es muy esencial para prevenir las complicaciones de la diabetes. ¿Sí? En pacientes, entonces, con diabetes mellitus tipo 1, se trata con insulina. También dieta y ejercicio, eso nunca olvidarlo, ¿no? Y en pacientes con diabetes tipo 2, a menudo se trata en forma inicial con dieta y ejercicio, y si, digamos, esas medidas de dieta y ejercicio no son suficientes para el control glucémico, a los pacientes se les puede recetar medicamentos hipoglucemiantes orales o inyectables. ¿Sí? Por otro lado, para algunos pacientes con diabetes, se administran medicamentos para prevenir complicaciones de la diabetes, que son los fármacos que incluyen los bloqueantes del sistema renina-angiotensina aldosterona o también las estatinas y aspirina, ¿sí? Que esto lo vamos a ver detalladamente la próxima clase. Vamos a ver lo que es la insulina, ¿sí? Los tipos de insulina que se usan en tratamientos. También están las bombas de insulina, ¿sí? Vamos a ver un poco de lo que es la preparación eh, de la insulina, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de insulina, la regular, la de acción prolongada, la de acción intermedia, que la vamos a ver un poco la clase que viene, todo lo referido a lo que son las bombas de insulina, ¿sí? Y vamos a ver lo que son los hipoglucemiantes orales, que les había dicho anteriormente. También vamos a ver los inhibidores que se utilizan, los hipoglucemiantes inyectables, ¿sí? Y no sé si me falta alguno más. Las bombas de insulina la dije, los hipoglucemiantes, y no sé si me quedó alguno ahí dando vuelta. Bueno, si me quedó alguno, eh, lo vemos igual la clase que viene, así entramos de lleno a lo que son las insulinas y los hipoglucemiantes que se utilizan para diabetes tanto tipo 1 como diabetes tipo 2, ¿sí? Y luego de esto, de terminar con la parte farmacológica de diabetes mellitus, si no me equivoco, seguiría, ya les digo bien por las dudas, me fui, creo que es, ah, ya me fijo y les comento para no meter la pata. Vale, son 4. Hipercolesterolemia y síndrome metabólico, ¿sí? Que no creo que lleguemos a la clase próxima, pero por las dudas, ténganlo a mano. La clase próxima, entonces vamos a ver, o vamos a entrar de lleno a lo que es la parte farmacológica de diabetes mellitus, ¿sí? Y recuerden que está habilitado el examen número 4, que entra todo lo de trastornos del aparato digestivo y la parte farmacológica, ¿sí?
¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes que nos retiremos? Si no, si Dios quiere, nos vemos el próximo martes. No, profe, por mí está bien. Bien, Bárbara, muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo martes, ¿sí? Nos vemos, profe, hasta luego.